Aura, le estoy mandando aquí en el WhatsApp mi presentación. ¿Me puede usted ayudar a presentar? Con gusto, Lick. Ahorita voy. Deme un segundo. Gracias. No tenga pena. Bueno. Muy bien. Ahí está. Ya se la mandé ahora. Mientras voy a compartir toda mi pantalla porque tal vez así ya les puedo... No me deja. Sí, Lick. Ahorita estoy descargando. Gracias. Dame un segundo. Bueno, mientras seguiré comentando. La demografía tiene orígenes bastante antiguos ustedes. Y esto es desde el principio que hubo interés en conocer con cuánta población contaban, digamos, en aquella época. Los países que conocemos ahora no eran, ¿verdad? No que habían reinos, imperios, y de esa manera es que de acuerdo a las necesidades, pues sí, entonces los reinos o los imperios tenían la necesidad de poder, querían conocer con cuántas personas contaban, pero no todas las personas eran las importantes, sino principalmente los varones, para poder medir el poder que tenían para enfrentarse ante una guerra o si tenían territorio conquistado para mantener el territorio bajo su poder. Perdona, Lick, voy a presentar. Hágame favor. Y voy a apagar mi micrófono. Vaya, me parece, gracias. Bueno. Bueno, y entonces estamos en la siguiente diapositiva. Estamos hablando sobre los orígenes de la demografía, ¿verdad? Hablando sobre las motivaciones por las cuales había mucho interés en conocer la población que tenían los reinos o imperios, porque pues el tema de los países básicamente podríamos decir que es reciente la composición de los países. Porque incluso ustedes ven que no, cuando ven España, por ejemplo, adentro hay varios como reinos, ¿verdad? Los reyes de Castilla estaban en otros idiomas teníamos a los vascos y también a los de Barcelona. Entonces, el tema de los países o la forma en que están distribuidas, la distribución política, es algo reciente, digamos, tendrá unos 300 años máximo, pero en la antigüedad los teníamos por lengua, por cultura más que todo, la manera en que estaban distribuidos, digamos, o en que estaban integrados los reinos. Y dependiendo de esto, pues había siempre la motivación por conocer con cuántas personas se contaba para poder enfrentarse en la guerra. Entonces, ¿cuáles eran las tres condiciones o las motivaciones? Las motivaciones por las que había mucho interés: en primer lugar, el temor de extinción de las poblaciones. En épocas antiguas había constantes guerras, pues mataban a miles de hombres en un enfrentamiento, ¿verdad? Ahí se quedaban sin mano de obra, o una epidemia también, ¿verdad? Pasaba factura en el tema
de las personas o sea, hombres sobre todo, ¿verdad? Porque era principalmente la mano de obra con la que contaban para producir o para también protegerse, digamos, ante las invasiones y también para poder conquistar territorios. Entonces, el segundo era el valor político del individuo, que es parte ya de lo que les he comentado, fundamentado en la construcción de ejércitos como fruto de necesidades de poder del ser humano y también para poder defenderse. Y una tercera motivación era la importancia económica de la población. Pues ahora ya vemos que nos quieren sustituir por los robots y la inteligencia artificial está haciendo mucho trabajo, digamos, que nos toca, pero anteriormente la única manera de producir era con la mano de obra. A medida que había más hombres, había más oportunidad de producir. Entonces, estas eran las tres motivaciones que hacían que existiera cierto interés en manejar datos en cuanto a la población. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Aquí lo que vemos es el origen de la demografía. Como les comentaba, tiene su origen en el griego demos, que significa población y pueblo, y grape, descripción o representación. Entonces, al unirlos tenemos demographic, que es la descripción o representación de la población. Siguiente, por favor. Un punto importante que nos va dando ideas sobre qué es lo que estamos estudiando o viendo dentro del curso de análisis demográfico es cuál es el alcance que tiene. ¿Sí? La ciencia de la demografía no se limita solo a medir, o sea, a tener cuántos somos, cuánta población hay, cuántos son jóvenes, cuántos niños, cuántas mujeres, hombres, cuál es la tasa de natalidad, ¿sí? No se limita a eso, sino que también a la interpretación de la información y también al análisis de los datos. También se pueden proyectar a futuro los datos para tener, digamos, proyectar cuántos vamos a hacer en el futuro, cuál es la tasa de natalidad o mortalidad esperada en el futuro. Todo eso es parte de lo que se puede hacer con la demografía, pero también analizar la información para saber a qué nos vamos a enfrentar en el presente y en el futuro. También la demografía estadística, obviamente, es el punto de partida del análisis demográfico. Porque pues obviamente necesitamos datos, necesitamos sacar promedios, necesitamos sacar comportamientos, digamos, con las tasas de natalidad, tasas de mortalidad, etcétera. Entonces, obviamente, partimos del conocimiento de la estadística para poder posteriormente analizar la información. Siguiente, por favor. Veamos entonces cuál es la definición de demografía. La demografía relativamente es joven, inicia como ciencia a partir de que Robert Malthus escribe el libro de ensayo de población, que fue ¿qué? En 1780 y algo, creo yo, sí, cerca del, ni siquiera el año, era el año 1800, ¿no? Pero a finales del 1700, Robert Malthus saca ya este libro de ensayo de población, con lo que se le da ya un carácter científico. Perdonen, que estoy, como les comentaba, estoy en un restaurante, perdonen que hay bulla de niños a veces. Y entonces es ahí donde se le da el carácter científico al estudio de las poblaciones, porque antecedentes los encontramos en la Biblia. Si hay quienes aquí han leído un poco del Antiguo Testamento, van a encontrar cómo siempre hubo interés por contar con cuántos hombres habían para la guerra,
Sí, por ejemplo, cuando fue el éxodo, por ejemplo, en el éxodo, uno encuentra ahí, habían tantos miles de hombres de la tribu de Judá, de la tribu de, ¿quiénes más? De Rubén, todos los hijos de Jacob. ¿Verdad? Ahí habían 12 tribus y entonces ahí se contabilizaban cuántos varones habían. Digamos, eso es para hablar de un antecedente sobre el conteo de los hombres. Entramos a una historia más reciente, por ejemplo, Jesús, ¿verdad? Nace en Belén porque sus papás tuvieron que viajar para ser contabilizados en el censo que estaba haciendo el emperador romano de la época y todos tenían que regresar a su pueblo de origen para que fueran contabilizados. Y entonces, fruto de eso, es que pues Jesús nace en Belén, ¿verdad? Por un censo de población. Y entonces, los antecedentes son de bastante data, digamos, atrás, y lo vemos constantemente, digamos, el interés no solo era por el tema político, también cuánto se podía recaudar de impuestos, digamos, el César necesitaba tener una estimación de qué podía esperar en la recaudación de impuestos, digamos, de los territorios que ocupaban. Y también eso era parte de lo que motivaba, digamos, a conocer la cantidad de población que tenía en los espacios que estaban debajo de su imperio. Pero, digamos, si entramos ya de lleno a cuál es la definición de la demografía, encontramos que la demografía es el estudio científico de las poblaciones humanas, su crecimiento, la composición, o sea, cómo está integrada. Ahí estamos hablando de tamaño, de la estructura, cuántos hombres, cuántas mujeres, cómo está compuesta por grupos de edades, a eso se refiere la composición, y la distribución espacial, ¿sí? Cómo estamos distribuidos en el territorio, tanto poblaciones pasadas como actuales, porque eso sirve de comparación y sobre todo en el estudio de la migración, por ejemplo, ese tema es importante. Y vemos que es una ciencia cuyo fin es el estudio de la población humana y que se ocupa de la dimensión, es el tamaño, la estructura, es lo que les decía, la composición, la evolución y caracteres generales considerados principalmente desde el punto de vista cuantitativo. Siguiente, por favor, solo voy a ver, aquí hay una consulta, vamos a ver. Ay, perdone, Ángela Barrios, sí, yo ingresé ya un poco tarde, pero no fue a las 5:30 y la verdad es que me puse a ver la clase y no les di a aceptar, incluso la profesora auxiliar estaba en ese grupo, me van a disculpar. Gracias, Linda. Solamente quería estar segura que no era yo la que tenía problemas. No, y perdone, de verdad, yo fui la que no le di a aceptarla rápido. Sí, Muy bien, gracias. Néstor me pregunta si habrá un classroom. Claro que sí habrá un classroom. Les vamos a compartir un link, ahí está todo el contenido de la clase y ahí ustedes van a ir subiendo también sus tareas, los laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces, claro que ahí vamos a organizar en el classroom. Gracias. Bueno, el objeto de estudio. El objeto de estudio, bueno, en la definición básicamente lo vemos reflejado, ¿sí? El estudio de las poblaciones humanas es el objetivo de la demografía. Ay, perdonen ustedes. El área temática se centra en la estructura y dinámica de la población, o sea, la estructura es cómo está compuesta una población. Estamos hablando de por sexo, hombres y mujeres, por grupos de edades, y también cómo están distribuidos en el territorio. A eso se refiere con la estructura y la dinámica de la población. Son cómo se van observando los fenómenos demográficos, la natalidad, la fecundidad, la mortalidad,
etcétera. El término de población, entonces, debe ser entendido como el conjunto de personas que se agrupan en cierto ámbito geográfico y está propenso a continuos cambios. De esta manera, el área temática de la demografía se concentra en el estado y la dinámica de las poblaciones en el tiempo. Por favor, siguiente. Aquí vemos esto para facilitar o para entender cómo podemos distribuir, digamos, o ver cómo está estructurado el estudio de la población, la dimensión, por ejemplo, estática, es decir, la estructura, cómo está compuesta una población en ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuántos son en un momento de la historia, quiénes son, ahí estamos hablando de cuántos hombres, cuántas mujeres y qué edad y sexo tienen. Estamos hablando de los grupos de edades. Siguiente. Y la dimensión dinámica se refiere a lo que va ocurriendo en el tiempo, cómo se va transformando y modificando una población en el tiempo. Y eso, por ejemplo, es importante saber cuántos nacen. Y ahí es donde se van desarrollando indicadores como la natalidad. ¿Cuántos mueren, verdad, al año? ¿Cuántas personas van muriendo? Ahí tenemos la mortalidad. ¿Y cuántos se van y cuántos se van de un territorio y cuántos ingresan? Y ahí entonces estamos registrando datos de migración. Siguiente. Entonces aquí vemos el estudio de la demografía de una manera más ordenada. Vemos aquí el estado de la población que nos habla de la parte estática de la población y la parte dinámica. Vemos entonces en el estado de la población qué es lo que vamos a encontrar, el tamaño, cómo está distribuido en el territorio, cómo está estructurado por edad y sexo y la composición de otros grupos, por ejemplo, étnica, etcétera, ¿no? Y con la dinámica de población, lo que les comentaba, ¿verdad? La fecundidad, cuántos hijos por mujer o por familia, la mortalidad, la relación a las muertes y la migración. ¿Y cómo se van generando los cambios en el estado de población? ¿Cómo se van observando y cómo se van midiendo? Para eso es que se distribuye, digamos, los determinantes de la dinámica de población en procesos de entrada y en procesos de salida. Y entonces, en el estado de la población siempre estamos viendo el tema de estructura. Aquí estamos viendo todos los indicadores, no todos, ¿verdad? Pero muchos de los indicadores que utilizamos, los más importantes. Porque son indicadores diferentes
para la temática, digamos, para cuando estamos investigando sobre el estado de la población, cómo está compuesta. Los indicadores más importantes es el tamaño de la población, la composición por sexo, o sea, es decir, cuántos hombres, cuántas mujeres. Ahí vemos la pirámide de población, por ejemplo, es una herramienta útil para que nos permite revisar estos indicadores, tanto por sexo como por edad. La composición urbano-rural, eso es parte de los indicadores de estado. La densidad de población también, ¿verdad? ¿Cuántos habitantes hay por kilómetro cuadrado? Y los indicadores de movimiento son mucho más de los que están aquí, ¿verdad? Pero entre los más importantes está la tasa bruta de natalidad, o sea, cuántos nacen por cada 1000 habitantes, la tasa bruta de mortalidad, cuántos mueren por cada 1000 habitantes, la tasa de crecimiento, que generalmente se presenta en forma de porcentaje anual, cuánto tiempo tarda en duplicarse una población, si se mantiene, digamos, el mismo comportamiento o la misma tasa de crecimiento, en cuántos años podría duplicarse la población, la tasa de mortalidad infantil, ¿verdad? Los menores de 5, las muertes en niños menores de 5 años, que esto principalmente es un indicador de salud y de desarrollo de un país, porque cuando se miden el índice de desarrollo humano, entre los indicadores claves se considera la mortalidad infantil. También vemos la tasa de fecundidad general, que nos habla de cuántos hijos por mujer hay. Bueno, la de fecundidad, cuántos niños por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Y la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? ¿Cuántos años podría vivir una persona en determinado país si se mantienen las tasas de crecimiento vigentes? Siguiente, por favor. Y aquí vemos el caso de ejemplos, digamos, en indicadores para varios países. Estos son datos viejitos, pero me gusta mostrarlos porque nos ayuda también a resolver algunas dudas y para tener claridad en ciertas comparaciones, porque además son países en extremo diferentes, ¿sí? Aquí están separados indicadores de estado y los indicadores de movimiento. Y tenemos 7 países, no, entonces 6 países, China, Suecia, Costa Rica, Honduras. Por supuesto que ya no son estos datos, ¿no? Pero la idea aquí principalmente es mostrar los indicadores de estado y movimiento y ver cómo es de que pueden ser tan diferentes, a qué se debe, digamos. Entonces vemos aquí el tamaño de la población que está en millones, luego en la siguiente columna menores de 15 años por cada 100 habitantes. Entonces aquí estamos hablando de la estructura de población porque estamos viendo el grupo de edad de los menores de 15 años. Entonces aquí básicamente es un porcentaje y en el 98 en China el 23% eran jóvenes, en Suecia el 19%, en Costa Rica el 32%, en Honduras el 44% de la población menores de 15 años, Bolivia el 40% y Nigeria el 44%. Esto nos habla de una estructura de una pirámide de población ancha en la base, con una alta, así podemos pensar con altas tasas de natalidad. Cuando vemos los indicadores, el indicador de personas mayores de 65 años, esto es para ver qué tan avejentada está una población. Vemos que China, o también que la esperanza de vida no es tan alta. En este periodo, digamos, del 98 al 2023, la esperanza de vida ha cambiado notablemente en estos países, lo mismo que la tasa de natalidad. Estoy segura que en todos ha descendido la tasa de natalidad, igual la mortalidad se ha reducido y sin duda también la esperanza de vida se ha incrementado. Pero digamos, en ese periodo vemos que China, el 7% de la población era más arriba de los 65 años, en Suecia el 17%, y ven que es el único país donde tiene un porcentaje alto. Esto es porque la esperanza de vida también es mayor que en todos los países que estamos comparando, y porque ellos ya estaban entrando en una fase de envejecimiento de la población.
Luego vemos los indicadores de movimiento, donde está la tasa de crecimiento por cada 1000 habitantes, digamos, o sea, vean ustedes, 0.9 personas por cada 1000 habitantes. Pero yo creo que aquí se confundieron ustedes. Este es un porcentaje. No, aquí sí está, fijo, se equivocaron. Normalmente la tasa de crecimiento se presenta de manera porcentual. Y entonces aquí en China, justo en esa época, bajaron a menos del 1% por la política de un solo hijo, que ahora pues ya no, ahora ya está más abierta, ya pueden tener 2 hijos, quienes así lo deseen. En Suecia ya estaba el 0%, ¿verdad? Ya un estancamiento, digamos, en el crecimiento. En Costa Rica 1.8% anual. En Honduras, miren ustedes, estos datos sí eran sorprendentes. Nosotros en el año 2002 fue el censo de población y estuvimos en el 2.7%, imagínense ustedes ya en el 2000. Y aquí ellos están cerca del 2000 y 2.8, o sea, una tasa de crecimiento altísima que justo casa con ese porcentaje altísimo de menores de 15 años. Y luego vemos tasas de natalidad de 15 por cada 1000, 10 por cada 1000, 22 por cada 1000 habitantes, 33, 32 y Nigeria 41%. En el caso de la mortalidad, aquí vemos también bastante diferencia, ¿no? Donde más alta está la mortalidad en ese periodo fue en Suecia y en Nigeria. A ver, ¿quién me puede decir por qué es que consideran ustedes la razón de por qué es tan alta la mortalidad en Suecia y en Nigeria? A ver. Licenciada, en Suecia por el envejecimiento de la población y en Nigeria por la pobreza que se vive en ese país, por las enfermedades y otras causas. ¿Por qué dijo en Suecia? Por el envejecimiento de la población. Muy bien. ¿Alguien más quisiera opinar en relación a esto? Yo, licenciado, opino como el compañero, por esas 2 razones, entiendo, pues, pienso yo igual, es esa alta tasa de... Muy bien. Sí, efectivamente en Suecia el envejecimiento de la población, ¿verdad? Lo que hace que haya más probabilidades de muerte, digamos, en un grupo de población donde un gran grupo están arriba de los 65 años. En el caso de Nigeria, sí, es un país, bueno, sigue siendo un país subdesarrollado, ¿verdad? Pero sobre todo ahí prevalecen problemas políticos, hay guerras, que son las que generalmente han provocado esos niveles de mortalidad bastante altos. Y obviamente también la poca atención que habrá para la salud materno-infantil, para los niños también, que son los que mayores riesgo tienen de muerte durante el primer año. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar o que les resulte de interés, que quieran platicar? Es claro entonces esta diferenciación en cuanto a los indicadores de estado, de movimiento. Y si ustedes van viendo, los indicadores de estado determinan los indicadores de movimiento, ¿sí? Porque el hecho de que haya población más joven, ¿verdad? Nos denota que sin duda hay una tasa de natalidad más alta, ¿verdad? Porque hay personas jóvenes que se están reproduciendo. Y en el caso también de la población arriba de los 65 años, incide obviamente en una tasa de mortalidad más alta, al haber más gente propensa a morir. Pues y eso, o sea, esa probabilidad aumenta a medida que avanza la edad de las personas.
Y lo mismo lo vemos en la tasa de crecimiento de población, ¿verdad? Con una población más joven, la tasa de crecimiento pues se acelera. La siguiente diapositiva. ¿Cuál es la importancia del análisis demográfico? En esta diapositiva realmente me voy a llevar bastante tiempo porque aquí vemos cuál es la utilidad del análisis demográfico, para qué nos sirve. Y en realidad son muchas cosas por las que es útil el estudio del análisis demográfico. Aquí nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista económico, cómo puede afectar el empleo, por ejemplo, o el gasto público, ¿verdad? O, digamos, viéndolo desde el punto de vista de los impactos económicos que se puedan tener. Pero, digamos, quienes estén en el área de mercadeo o el que están diseñando estrategias de marketing, necesitan esta información. Por ejemplo, porque tienen que ver su población objetivo. ¿A qué grupo de población una empresa les está vendiendo? Entonces tienen que saber, miren, esto va dirigido a las mujeres en edad reproductiva, digamos, los de las toallitas sanitarias, los de los pañales, ya sabemos que son bebés, esa es la población ubicada en este espacio. Entonces no vamos a llevar a vender o nuestra red de distribución a un área donde no hay niños, donde hay más viejos, digamos, sabemos que ¿qué podemos esperar de nuestras ventas? Eso, digamos, pensando como un empresario y en nuestras estrategias de mercadeo o distribución de productos. Pero también, definitivamente, nos van dando para un gobierno, van orientando sobre las políticas, sobre las inversiones, sobre todo. Si sabemos, por ejemplo, yo vivo en Cobán, ¿verdad? Y por eso es que ustedes ven que yo viajo, que me agarra a veces el tiempo en ese trayecto. Es uno de los departamentos donde más ha crecido la población, y esto debido sin duda a la baja educación y porque Alta Verapaz es el departamento más pobre del país, y entonces hay un crecimiento demográfico altísimo en un periodo corto de tiempo. Y entonces ya sé yo que a futuro tengo que construir más escuelas para atender la demanda que voy a tener en estos municipios que se disparó la fecundidad, ¿verdad? Tengo que tener cómo atender en el futuro para párvulos, para primaria, para básico. Sé que voy a tener que invertir más adelante. Por ejemplo, aquí ha habido un lío con el tema del hospital. Guatemala, Cobán, por ejemplo, solo hay un hospital regional, o sea, para el departamento, construido en los 70s, ¿verdad? Para atender a la tercera parte, digamos, de lo que es la población actual, la tercera o cuarta parte, porque aquí la población se ha triplicado, creo yo, o cuadriplicado, o sea, no se da abasto. Y solo hay un hospital y uno en La Tinta, pero como hablamos en buen chapín, un hospital mico. Es chiquitillo, sí, ni siquiera tiene médicos siempre, porque ese es otro problema de los hospitales, que están los médicos contratados, pero solo van por ratitos, ¿verdad? Es algo que no sé dónde ustedes estén, pero aquí es muy común eso, que uno llega al hospital y los médicos no están en sus clínicas y llegan corriendo. O sea, eso, ahora ya están más porque ahora ya hay médicos practicantes, entonces en manos de ellos está la salud. Pero bueno, esto es para comentar en torno a la inversión que se necesita para atender. Imagínense, había un hospitalito y ahora se cuadruplicó la población y no hay otro hospital para atender. Entonces, los gobiernos con estas informaciones deberían dirigir, pero como ustedes saben, la manera en que se maneja la inversión y el gasto público es atendiendo al poderío político, ¿sí? Sale un diputado poderoso en tal lugar y ese ganó el hospital que estaba para Cobán, se lo llevaron a Petén, ¿verdad? Obviamente hay necesidad, pero pues aquí tenemos mayor población y bastante desatendida. Aquí hemos tenido casos de niños que han muerto en el transporte, vean ustedes, de Guate para Cobán. Hemos sabido de niños que han muerto
porque van a sus tratamientos oncológicos a Guatemala y regresan, como no tienen plata para estar pagando hotel, se vienen y han muerto en el camino. Ha sido algo bien difícil para muchos pobladores de esta zona, el hecho de no contar con inversión pública en salud. Bueno, jóvenes, que sí, ya son las 7:04. Nos estamos platicando el día lunes. Les deseo muchos éxitos y les pido disculpas por haber abierto más tarde la clase. Pero espero que estén bien y agradezco su comprensión y esperando que esto no se vuelva a repetir. ¿Pregunta? Muchas gracias.